Recuerdo la historia que les conté el domingo pasado de este pastor, ¿cierto? Que esta hermana le miraba la corbata y la encontraba muy larga. El pastor le permitió que le cortara la corbata para que le diera la altura o largo que ella pretendía que fuera. Por eso lo estoy recordando. Entonces, después la hermana le dice al pastor con cierto sentimiento de culpa: pastor, ¿usted tiene algo que decirme a mí? Bueno, el pastor con la tijera al hermano le dijo: la lengua, hermana. La lengua. Y veíamos, ¿cierto?, por medio de esa introducción e ilustración, que la lengua es un problema. Es un problema de todos, porque Santiago es claro. Habla que todos tenemos este inconveniente. No, no es un pequeño inconveniente, es un pecado. Es un pecado. Y lo leíamos, ¿cierto? Y el versículo 6 del capítulo 3 de Santiago dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Vaya que hay problemas con la lengua, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido problemas por la lengua. Es innegable. Y muchas veces, uno leyendo ciertos comentaristas, dice que menos mal que está detrás de los dientes. Y que en el fondo es como una cárcel que Dios le dio, pero que cuando se logra salir, uy, por Dios, ¿cierto? Hay que apretarla para que no se no diga lo que se le viene en mente a esta lengua. Sí, hermano. Y hoy día nos corresponde ver desde el versículo 7 al versículo 12. Y como primer punto que va a involucrar los versículos 7 y 8, vamos a ver que tiene esta lengua un poder indomable. El poder indomable de la lengua, versículos 7 y 8 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Wow! Parece que Santiago está buscando las palabras más duras para escribir con respecto a la lengua, ¿cierto? Y como vimos el domingo pasado, la lengua es meramente un aparato resonador de nuestro corazón. Claro, es un músculo, pero manifiesta lo que está en nuestro interior, porque la lengua no tiene mente propia. Transporta o comunica lo que está en nuestro interior. Eso ocurre con la lengua. Entonces vamos a ver que esta lengua, al igual que los animales, pertenece a la naturaleza humana, y existe dentro de la creación esta naturaleza animal. Y Santiago empieza con esta ilustración, ¿cierto? Estos términos, dice: porque toda naturaleza de bestias, ¿cierto? Y ahí está este contraste. De aves, de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas, ¿por quién? Por la naturaleza humana, ¿cierto? O sea, cuando uno mira la naturaleza animal, puede ver, tal como lo dice Santiago, animales que caminan, ¿cierto? Todos hemos visto animales que caminan, desde el perro, que es lo más común que tenemos en casa, el gato, ¿cierto? Pero cuando uno va al zoológico, ve la televisión y muestran la sabana africana, ve los leones, ve los tigres, las cebras, ¿cierto? Todo ese tipo de animales. Y dice que son domadas. No sé, ¿usted ha tenido la oportunidad de ir a ver estos espectáculos marinos? Donde ve a estos animales como una orca incluso, un delfín inclusive, ni hablar de un lobo de mar, de una foca, domesticada por el hombre.
domada por el hombre. Incluso quien lo domó, lo amaestró, participan con ello. No sé si ustedes han visto, incluso uno ve en televisión la orca cuando levanta incluso del agua a su domador y lo saca del agua, impresionante. Le dan besitos, ¿cierto?, al domador o a la domadora. Claro. Entonces uno puede ver animales que son impresionantemente grandes. ¿Cómo han sido domados y domesticados por el hombre? El circo, lo estaban citando ustedes recién. Al león, este animal que si uno se lo encontrara en la selva, lo mata. Pero aquí obedecen a su domador. El tigre, que tienen o el oso mismo, que tienen unas garras, ¿cierto?, que de un solo zarpazo, lo desmembrena fácilmente a un ser humano. Entonces eso es lo que está haciendo Santiago, que nosotros reflexionemos en eso. Cómo estos grandes animales, incluso el elefante, el paquidermo, ¿cierto?, si le pone un pie al domador, lo revienta, ¿no? Entonces Santiago, cuando nos está mostrando la naturaleza animal que es domada por el hombre, la naturaleza humana. Incluso cuando uno ve búho o águila domesticado, ¿han visto que algunos le ponen una venda al águila para que vaya, vuelva y no se distraiga? Y tienen que usar un guante de cuero grueso porque sus garras le podrían romper el brazo al entrenador. Es interesante la reflexión que está haciendo Santiago y que nos hace ver, porque uno puede ver cómo ha domado el hombre todas las bestias. ¿Qué bestia no ha sido domada por el hombre? ¿Cuál se les viene a la mente que el hombre no haya domado? Todos los animales han sido domesticados por el hombre, domados, ya sea por espectáculo o para usarle uso. ¿Recuerda que los elefantes lo ocuparon para usarlos como uso militar? ¿Sí? Los caballos también para un tema militar. De hecho, las razas de perros, ¿recuerdan la Doberman? Los nazis ocuparon esa raza para ocuparlos como instrumento en las guerras también. La policía ocupan perros, los domestican para que puedan encontrar explosivos, drogas, ¿cierto? O sea, en la naturaleza humana ha ocupado la naturaleza animal para distintos usos de entretención, militarmente, policialmente. La paloma mensajera. De veras, la paloma que ocuparon para dar mensaje. Correo. Exacto, como correo. Después del West Point se llama cuando en el oeste ocuparon los caballos, ¿cierto? Los famosos jinetes del West Point que corrían tantos kilómetros para poder entregar las cartas a tiempo. Las carretas que iban con 4 o 6 cantidades de caballos para transportar oro y infinidad de cosas. Pero déjenme avanzar tampoco, voy a meter, está muy apurado, está ansioso. Está ansioso de llegar a la ley. No me había dado cuenta yo hasta ahora lo peligrosa que es la lengua. Pero hermano, yo creo que no sabe usted la cantidad de veces que he tenido que pedir perdón durante la semana a razón de aprender este mensaje. Yo también. Porque eso es lo que está haciendo Santiago, quiere que veamos lo peligrosa que es nuestra lengua. Porque nos dijo que era un fuego, que bastaba una pequeña chispa que incendiaba el bosque más grande e incluso milenario. Hace 2 años atrás tuve la oportunidad de andar en Las Docas, que es una playa que está cerca de Valparaíso, de Laguna Verde más hacia el norte. 3 años, imagínense. Y vi los bosques inmensos, hermano, y secos.
kilómetros y kilómetros de bosque, y lo veíamos con nuestra familia. Un incendio aquí, no había cómo salir. Quedábamos encerrados. Una chispa bastaba. Me acordé cuando estudiaba esto de ese lugar. Esa lengua, un solo chispazo, y era un incendio que incinera todo. Increíble cómo Santiago está ocupando todos los ejemplos posibles para que nosotros, los creyentes, entendamos la implicancia de lo que decimos. Eso está haciéndonos Santiago ver. Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, toda la naturaleza animal. Toda la naturaleza animal. Y eso es lo que dice el versículo 7 de Romanos 3. Perdón, de Santiago 3. Me fue a Romanos, no sé. Es que en Romanos 3 dice que somos todos pecadores, seguramente por eso se me vino a la mente. Romanos 3, son todos pecadores. Santiago 3, la lengua es una cosa pero incontrolable. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes, de veras, se nos olvidó ver la serpiente. ¿Recuerdan ese, cómo le llaman al encantador de serpiente que ocupa ese instrumento? Un instrumento especial. Dicen que las ondas de la sonora, de la música, hacen que la serpiente, ¿cierto?, empiece como a bailar en relación a esa música. Pero esa serpiente no basta más que lo pique al encantador y ese encantador murió. ¿Cuántos minutos hay serpientes tan peligrosas que en cosa de minutos matan a una persona? De hecho, usted ha visto en la televisión iglesias que ocupan las serpientes para mostrar su fe. Sí. ¿Lo han visto, cierto? En Estados Unidos ocupan eso. Bueno, hace poco leí que no sé cuántas personas fueron muertas, incluso el pastor por la serpiente, así que la fe se le acabó seguramente porque bueno, murieron todos por la picadura. Le aclaro el tiro. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí se cuenta uno cómo se equivoca, cómo erra en su forma de culto. Entonces veamos ahora la naturaleza humana. Ningún hombre, dice, ningún hombre. Eso dice. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y aquí uno podría pensar, Santiago, tú me estás diciendo que ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué hacemos? Ningún ser humano por sí mismo puede domar su lengua. Usted y toda su creatividad para domar la naturaleza animal, o yo, por sí mismos no podemos dominar nuestra lengua. No podemos dominarla. Podemos hacer que un perrito nos haga caso, nos haga gracia. Podemos llegar incluso a que un paquidermo que pesa toneladas levante sus dos extremidades superiores, ¿cierto?, y haga esa gracia. Que un delfín salga del agua y le pegue una pelota. Que un pingüino nos haga gracia. Que un león ruja al sonido de un látigo. Que el águila vuele, busque algo y vuelva, pero no podemos dominar nuestra lengua. Algo que está externo a nosotros lo podemos dominar, increíblemente. Con más fuerza que nosotros lo podemos dominar.
con una naturaleza inquieta, impredecible como una serpiente. La podemos dominar, pero algo que está en nosotros, tan pequeño, dijo el mismo Santiago, como la lengua, no la podemos dominar. Me acordé el otro día cuando estudiaba esto, que fue el dentista, y me estaba haciendo un tratamiento de conducto hace un tiempo atrás. Y la dentista me dijo, no me haga fuerza con la lengua, porque no puedo trabajar porque la lengua tiene mucha fuerza. Usted me gira, me desvía el instrumento. Increíble, decía yo, claro, la lengua tiene fuerza, pero para hablar tiene mucho más fuerza, al punto que yo no la puedo gobernar. El dentista no conocía la Biblia, por eso. Claro, increíblemente, el dentista no conocía la Biblia, pero algo percibía del músculo de la lengua. Yo estaba que le decía a Santiago, para Santiago, ya mucho, ya te entendí, pero él es insistente en el punto, y si él lo quiere insistir es por algo, ¿no? Está claro que está siendo guiado por el Espíritu Santo, pues, hermano. Fui hasta tentado de no predicar esta parte porque ya entendía la ley, pero eso es pecado. Es pecado. Claro, ningún hombre, ningún ser humano por sí mismo puede domar su lengua. Imagínense el animal que carece de sentido, tiene instinto, pero no tiene el sentido, no tiene el pensamiento, es primitivo. No discierne como el hombre, lo podemos dominar, pero nosotros con dominio en el sentido intelectual no podemos dominarlo. Se suelta, pero pareciera que, no sé si tenía un perro, está encerrado un tiempo y abre la puerta, pero sale disparado. Pareciera que así fuera la lengua, ¿cierto? Despega usted los dientes un poquitito y sale, y como un fuego, consumiendo todo. Fíjense en una cosa, la palabra que ocupa aquí, domar, y eso me llamó la atención cuando dice la exégesis griega, es la misma palabra que ocupa el Señor Jesucristo en Marcos 5:4 para referirse a dominar al endemoniado de ganadero. Imagínense. Y vimos el domingo pasado que esta lengua es inflamada por el infierno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos eso? Que la lengua puede ser instrumento de Satanás porque Satanás aviva lo que está en nuestro corazón y nuestra lengua suelta lo que está ahí. ¿Recuerdan? Miren, lean el versículo 6 de Santiago 3. Al final dice, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Recuerdan que lo vimos? Sí. Y esta palabra, domar, cuando vamos a Marcos 5:4, Marcos capítulo 5, versículo 4, dice, porque muchas veces había sido atado con billetes o con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y esa es la misma palabra que Santiago ocupa para domar la lengua. Y el caso el caso del endemoniado. Miren la coincidencia gramatical, ¿no? ¿Será coincidencia? No lo creo. Realmente no lo creo. No lo creo. ¿Se dan cuenta la conexión? Este endemoniado no se podía domar. Y esta lengua no se puede domar. No sé si logro explicarme. La conexión que el domingo pasado vimos en el versículo 6 al final, que la lengua es inflamada por el infierno, o sea, por los demonios. Y aquí estamos viendo que la palabra domar es la misma que utilizó el Señor Jesucristo con respecto a domar a este endemoniado. O sea que esta lengüita que tenemos se ve afectada por lo que está en nuestro corazón e inflamada por los demonios mismos.
Por eso esta lengua puede destruir. Por eso esta lengua puede dividir. Por eso esta lengua puede denigrar. ¿Cuál es el ministerio de Satanás? No es destruir, dividir, dar desesperanza. Esta lengua puede hacer lo mismo. Que el Señor nos ayude, hermano. Por Dios que es cierto. ¿Cuántas veces hemos abierto esta lengua en vez de dar gracias a los oyentes? Hemos tratado, hemos ofendido en vez de dar gracias. Mire lo que dice el Salmo 57:4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Miren lo que está diciendo este hombre. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿No es la misma idea de lo que estamos aprendiendo? Y sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Puedo estar entre hombres, pero hablan como animales. Increíblemente, esto también ocurre entre los creyentes. Incluso, con el argumento de no ser hipócrita, digo todo lo que quiero decir. Es que yo no soy hipócrita, entonces lo digo nomás. Ese no es un argumento válido, ¿no? Ese es para justificarme y decir lo que se me antoja, nada más. No es que yo no quiero ser hipócrita, entonces lo voy a decir todo. No es un argumento válido. No. La lengua es un mal que no puede ser refrenado. Eso dice Santiago. Es incontrolable. Interesante esa palabra, incontrolable. Así como vimos la otra palabra, esta palabra griega es la misma que Santiago utilizó en Santiago 1:8. Acompáñenme. Y es importante que lo entendamos, porque Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo, esa es la palabra, es inconstante en todos sus caminos. Recuerde usted que una palabra siempre está sujeta al contexto de lo que se dice, ¿cierto? Porque si usted estudia solamente la palabra, puede perderse en el contexto donde se fue dicho. Porque incluso esa misma palabra usted, en nuestro contexto cotidiano, puede ocuparla con sarcasmo e ironía, no querer significar lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces la palabra, cuando se estudia, se ve también en el contexto donde está dicha. En el fondo gobierna la palabra el contexto. En Santiago 1:8 se refirió a esa palabra como una persona de doble ánimo, que tiene dos mentes, que una tira para allá y el otro tira para acá. Aquí en Santiago, capítulo 3, versículo 8, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, ¿cierto? No que sea la lengua de doble ánimo, sino que tiene la idea de inconstante, incontrolable, rebelde. ¿Se entiende, cierto? Esa es la idea. Así que una persona de doble ánimo, que también es inconstante, que tampoco se puede autogobernar. En Santiago 1:8 y aquí en Santiago 3:8 habla de que es rebelde, inestable, desenfrenada. Es como una lengua, y lo vamos a ver más adelante,
como la lengua bípeda. Y ahí les voy a explicar lo que significa. Así como ningún ser humano puede dominar la lengua, pareciera que el ser humano tampoco puede dominarse a sí mismo. El hombre, lo he dicho en otra oportunidad, ha alcanzado la altura más grande. ¿Recuerdan cuando el hombre, de hecho, estos hombres que inventaron el avión, no me acuerdo muy bien el nombre en este minuto, sabían que su papá era, dentro de la iglesia evangélica, un hombre importante? Los padres de estos inventores del avión. De hecho, dentro de la denominación de ellos se decía que era, si Dios hubiese querido que el hombre volara, le hubiese dado alas, así que era pecado intentar volar. Imagínense el pensamiento que existía en ese momento. Por eso a veces el pensamiento humano, yo espero un poco que pase, porque a veces nos podemos equivocar con nuestras apreciaciones a primera. Decía, el hombre, si Dios quisiera que volara, le hubiese dado alas. Pero estos dos hombres rompieron la norma y crearon el avión. ¿Perdón? Los hermanos Wright. Bueno, gracias, hermano. Entonces, si Dios permite ciertos adelantos, Daniel lo dice, Daniel 12, sí, que la ciencia irá en aumento. Está predicho. De hecho, esa palabra, y los hombres irán de aquí para allá, se discute si significa la rapidez con que el hombre nos íbamos a desplazar con el correr del tiempo, incluyendo los aviones. Entonces uno ve que la palabra de Dios entra en la cultura. Lo que pasa es que nosotros a veces no logramos dimensionar la implicancia de la palabra de Dios, que otra cosa. Entonces, volviendo a este punto, de que el hombre pareciera que no puede dominarse a sí mismo, sin Cristo, hermano mío, es imposible. Si aún nosotros, siendo cristianos, con el Espíritu Santo en nuestro ser, nos cuesta controlarnos. ¿Recuerdan cuando estudiamos Efesios? Y la Escritura nos dice que no debemos embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Lo estudiamos bien a fondo. ¿Qué significaba ser llenos del Espíritu Santo? ¿Andar en el aire? No. Mostrar una vida influenciada por el Espíritu. Y eso era mostrar el fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y templanza. Eso. Siendo lleno del Espíritu Santo se lograría controlar esta lengua. Pero ¿qué pasa con el cristiano hoy día? Que es más bien carnal que espiritual, ¿o me equivoco? Somos más carnales que espirituales, ¿sí o no? Exacto. Y eso nos pasa. Y debemos pedir perdón por eso. Ese es nuestro pecado como iglesias, como creyentes. Simplemente hablamos. No le decimos, Señor, controla. Ayuda. No. Este corazón palpitó dos segundos más fuerte y esta lengua habló. Eso es lo que nos pasa. Y ese es nuestro pecado, hermano. Y por eso debemos pedir perdón. Por eso la solución a esta lengua que pareciera que tuviera vida propia es ser lleno del Espíritu Santo. Recuerden Gálatas 5, ahí está la obra de la carne y la obra del Espíritu, ¿cierto? ¿Lo ha visto usted? Y el versículo 16 nos dice ser lleno del Espíritu Santo, pero dice otro término que también nos ayuda a entender cómo debemos frenarnos. Porque en Cristo Jesús, 6, 5, 16, ahí está. Digo pues, andad en el Espíritu, eso, que es lo mismo ser llenos del Espíritu.
y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando Jesucristo dijo, tomad la cruz y seguidme, es la misma idea. No satisfagáis los deseos de la carne. Muere cada día a ti mismo. Esa es la idea. Cada día debemos morir. Siguiendo con lo que dice Santiago, la lengua es un veneno mortal. Y de veneno sabemos, porque la araña del trigo, que es chilena, sabemos lo peligrosa que es, ¿no? Pero esta más chica, la del rincón, también sabemos lo peligrosa que es ese veneno, ¿no? Nosotros tenemos serpientes venenosas como otros países, pero de venenos mortales sí sabemos. La araña del trigo y la araña del rincón. Están ahí, ese veneno, así dice Santiago que es la lengua. Mortal. Vamos al Salmo 143. Ahora me gustaría dejar salir mi lengua a razón de la bulla de al lado. Estoy pidiéndole al Señor que me controle. Salmo 143. ¿Qué dice? Abusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Qué hay debajo de los labios? La lengua. Es como un veneno mortal, dice Santiago, ¿no? Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí empieza el otro punto, el otro problema. Esta lengua tiene un carácter incongruente. Vimos que era el poder de la lengua. ¿Cuál era el poder de este punto? Versículos 7 y 8. El poder indomable. No la podemos domar. Hemos domado todas las bestias del que existen. Pero esta lengua no hemos podido domarla. Y aquel que dice que sí, permítame decirle que es un mentiroso porque está contradiciendo la Escritura. Y la Escritura es verdad porque su autor es verdadero. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso dice la Escritura. Ahora, el segundo punto que abarca los versículos del 9 al 12, vamos a ver que la lengua tiene su carácter es incongruente. ¿Por qué? Porque el versículo 9 que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta? La incongruencia. Sí, Señor, aquí alabamos y honramos a Dios. Y decimos con esta lengua, sí, Señor, tú eres todo lo excelso que puedes ser, pero las criaturas creadas a tu imagen, hablamos mal de ellas, las maldecimos. La palabra maldecir no solamente es anhelarle el mal, sino hablar mal también de ellas. Sí, denigrarlas, pelarlas, perdóname la expresión tan vulgar, pero es, sí, chismosear. Hoy día tenemos como ejercicio hablar de otro. Y por lo general no hablamos bien del otro. Le encontramos la infinidad de defectos. Sí. Sí, esa es la conversación hoy día. En las mesas, en el living, en distintos lados. Ni hablar de la política. Hoy día usted sabe de lo que se dice. Pero hermano, y la razón de lo que estamos viviendo como contingencia, esto también se aplica. Porque hoy día existe una división dentro de la iglesia. Yo tengo mi postura, usted tiene su postura. Yo no quiero imponer la mía. Quiero que Dios imponga la de él. Porque yo puedo estar equivocado. Pero no por eso yo puedo hablar contra mi hermano y decir que es un tal y le doy una etiqueta y le pongo una ropa y digo este así porque piensa votar así. Y yo soy asá porque pienso votar así. No. Cuidado con eso. Porque todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Si usted va a votar, vote.
¿Está bien? A conciencia, recuerden que ese voto también tendrá que dar cuenta de ellos delante del tribunal de Cristo. Pero no imponga a otro, ni lo tache, ni le ponga una etiqueta, porque estamos aprendiendo aquí. Que con la misma lengua que yo honro al Señor, puedo maldecir a un hermano o a otro que no es hermano, siendo creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Se entiende, no? Sí. Y hoy en día vaya que se maldice porque es en contra de lo que piensa el otro. Sí. Hoy día parece que es un ejercicio demasiado claro y se está dando en todos lados. ¿La iglesia está apartada de eso? No. Estoy luchando, hermano, y aquí comparto un poco mi corazón. De no predicar de lo político, de lo contingencia, porque la Escritura a mí me dice, predica la palabra. Por eso me está descentrando la Escritura. Y debo reconocer que me muerdo la lengua también para no tocar el tema. Porque también tengo opinión, como todo. Pero la Escritura me manda a mí predicar la palabra. Y ahí estoy centrado. Quiero obedecer a Dios. Quiero honrar a Dios. Me equivoco, me hierro, peco. Igual que todos ustedes. Pero anhelo obedecer a Dios. Entonces podemos ver que en este versículo del 9 al 12, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso dice Santiago. O sea, ¿qué es lo que hay en esto? ¿Qué está diciendo Santiago? Que hay dos formas, o se manifiestan dos maneras de hablar. ¿Eso no es hipocresía? ¿No es hipocresía? Claro que es hipócrita. Perdónenme, pero los cristianos somos muy hipócritas. ¿Sí? Somos hipócritas. Aquí nos hacemos los santurrones, alabamos al Señor, pero después... Exacto. Y hablamos mal del hermano, oh, ¿viste el pastor? ¿Viste la hermana? ¿Viste el hermano? ¿Viste lo que dijo? Mira lo que dice. Y ni hablar de las personas del mundo. A todos los estamos echando al infierno. Estamos igual que los judíos de antaño. Que los incrédulos, ¿sabes? Decían los judíos que eran combustible para el fuego del infierno. Eso decían los judíos. Así miraban a los gentiles. Esos son como madera para el fuego. Se está perdiendo de vista la obra al cual Cristo nos llamó. Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. No ir, predica tu candidato, tu partido político. No, predica el Evangelio. Ahí tenemos que centrarnos. Exacto, no lo que yo crea. En lo que Dios me dice. Es un tema de cosmovisión. ¿Qué es lo que es una cosmovisión? El cómo yo interpreto mi entorno, mi sociedad, el mundo. Esa cosmovisión se crea, se forma por medio de lo que yo entiendo, de lo que las presuposiciones que yo he abrazado. La presuposición firme del cristiano es que la palabra de Dios es veraz. Que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Que Dios coloca y saca reyes. Y que la historia del mundo Dios la está guiando. Cuando Daniel tuvo el sueño, no, mentira, Daniel no lo tuvo, Daniel lo volvió a tener, pero lo tuvo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor llamó a todos los sabios y le dijo, tienen que decirme lo que yo soñé y su interpretación, o si no van a morir todos. Incluso Daniel, porque era dentro de los sabios. No sabía Daniel. Dios le rogó al Señor y le dijo a Nabucodonosor, dame esta mañana para que el Señor me revele. Ahí Daniel despertó esa mañana y bendijo al Dios y Padre porque le había dado el sueño y la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y ahí él le dijo, tú soñaste una gran imagen, ¿cierto? ¿Recuerdan Daniel 7? ¿Cierto o no es? Sí. Y ve esa imagen con una cabeza de oro. Y le dice, esa cabeza de oro es tu reino, gran Nabucodonosor. Tú eres ese rey.
Y así describe esa imagen hacia abajo, ¿cierto? Y le muestra todos los reinos que iban a existir en la humanidad, hasta el día de hoy. Y después le dijo, esa piedra que sale del monte y bota esta imagen, ese es el reino de Jesucristo. Él no lo dijo Jesucristo, pero ese es el reino de Dios que va a instaurarse en la tierra y que nada ni nadie lo podrá sacar. Esa imagen es la cosmovisión del creyente. Eso es lo que domina la mente del creyente. Que un día la piedra que Daniel vio que iba a destruir y botar todos los imperios, todos los gobiernos, el gobierno de Jesucristo en la tierra por 1000 años, ese es el que anhelamos. Es el que anhela la iglesia. Amén. No nos perdamos. No nos mareemos. Volviendo a lo de Santiago. Por un lado, hablamos bien de Dios, pero por otra parte maldecimos al hombre que lleva en sí la imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerdan Génesis 9:6? Ya Dios ya lo creó, ¿no? Génesis 9:6 dice. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es una ley que está estableciendo el Señor. Aquel que derrame sangre de hombre, esa sangre se le demandará a él, porque al hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué ocurrió si eso después del Génesis 3 ya el hombre cayó, ya el hombre pecó? Adán y Eva ya no es la imagen fiel de Dios. No, hermano. La imagen y semejanza del hombre permanece con nosotros. La imagen y semejanza de Dios permanece con nosotros. Hoy día está desfigurada. Somos como un espejo cóncavo. ¿Ha visto ese espejo cóncavo? Que usted se acerca y la imagen se distorsiona. Se ve más flaco para arriba, más gordo para abajo. Se distorsiona la imagen. Cerca, más lejos, ¿Cierto? Se distorsiona. igual real. Ya no lo refleja como está, porque está cóncavo ese espejo. Nosotros hoy día caídos somos como el espejo cóncavo. La imagen de Dios se desfiguró, pero no se perdió. Nosotros reflejamos la imagen de Dios desfigurada. Cuando Cristo vino a nuestra vida y obramos, y obra en nuestra vida el Espíritu Santo, y en la medida que vamos obedeciendo, esa imagen se va corrigiendo, el creyente. Pero el mundo tiene la imagen de Dios desfigurada, pero aún la tiene. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Cuando yo maldigo a este hombre, al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, es una contradicción porque honro a Dios y maldigo a ese hombre creado a su imagen. ¿Es fuerte esto, hermano? Aunque usted nunca le ha dicho a nadie que es pajarón este. ¿Nunca lo ha dicho? Yo sí. Y pido perdón. Porque el mismo Dios que bendigo y le sirvo, estoy maldiciendo a ese hombre que está creado a esa imagen. ¿Se da cuenta de la implicancia? Increíble. Y a veces tan livianamente decimos palabras que no deberíamos. Ahora entiendo por qué no se predica tanto Santiago en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque me ha mostrado tal como soy. ¿Y a usted? Increíble. Es un espejo y no cóncavo, me muestra tal como soy. Oh Señor, deberíamos pasar más de rodillas pidiendo perdón. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, dice, es pecado.
entiendo por qué Santiago dijo que seríamos juzgados con más severidad, especialmente los que predicamos. que tienen cargo. ¿Se dan cuenta el peso? Ah, Señor, ayúdanos. Permítame explicar algo que los alejandrinos contemplaban en relación a la imagen y semejanza. Porque son dos palabras hebreas, no fáciles de entender. Algunos dicen que son sinónimas, otros dicen que son distintas, aunque son muy similares. Los alejandrinos, ¿recuerdan la biblioteca de Alejandría? Una de las bibliotecas que existieron, desgraciadamente se quemó, estaba en Egipto. Que estaban los libros más antiquísimos, los sabios más grandes estaban ahí. ¿Cómo quisiéramos que esa biblioteca hoy día estuviera ahí viva, con todos los libros? De hecho, el Antiguo Testamento se tradujo al griego, ¿ya? Fue por los alejandrinos, estos sabios judíos que escribieron en griego lo que ellos leían en hebreo. Los 70 sabios se dice. De ahí surge la Biblia, la Septuaginta. Ellos, los alejandrinos, decían que imagen y semejanza no es lo mismo, ni sinónimas, son distintas. Decían que imagen se refiere a lo que es continuo en el hombre incluso después de la caída. ¿Ya? Eso decían los alejandrinos. Que incluso caído el hombre, la imagen de Dios se mantiene. Pero la semejanza era algo a lo que el hombre estaba destinado a ser y por la cual debía esforzarse en lograrlo. ¿Se entiende? Eso planteaba los alejandrinos. Entonces eso simplemente en los caídos les es imposible, porque no podían llegar a la semejanza de Dios. Pero no así, la imagen la seguían manteniendo. Eso planteaban los alejandrinos. El hecho es que desde todo punto de vista, la imagen de Dios en el hombre, aún caído, permanece. Desfigurada, pero permanece. Por consiguiente, si yo hablo mal de alguien, sea creyente o no creyente, estoy siendo un hipócrita, porque bendigo a Dios con esta lengua y maldigo al hombre que fue creado y que permanece con una imagen de Dios. Y me constituyo en una lengua bípeda, igual que la serpiente. ¿Se ha visto que la serpiente tiene la lengua partida en dos? Es la misma cosa. Esto, dice Santiago, no debe ser así. Y ahí está la instrucción clara. Y todo aquel que escuche este sermón, este mensaje y esta enseñanza, incluso yo, sé que no debe ser así. ¿Por qué? Porque es una afrenta directa a Dios. Mateo 5, 43 al 45, el Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid. ¿Cómo se bendice? Como se bendice a Dios. A los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se dan cuenta, no? Mateo 5, del 43 al 45. Es el Señor, yo os digo, dice. ¿Tienes problema con un hermano porque piensa votar distinto a ti? Léete este pasaje. ¿Tienes problema con tu vecino que no es creyente? Mira lo que dice este pasaje. Ah, porque no te riega o te tira la tierra para el lado. Ah, o te junta toda la basura de él en tu frente. Mira lo que dice aquí. Bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya deberíamos estar de rodillas, hermano, pidiendo perdón.
es posible en nuestra carne. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Si no, es imposible. ¿Cierto? ¿O estoy alucinando? ¿Soy yo nomás? Es imposible, es difícil. Exacto, es difícil, no es imposible. Es buena aplicación. En el Espíritu Santo es posible. Exacto. Porque ahí manifestamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Solo ahí es posible. Solo en el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo. No satisfaciendo los deseos de la carne. Santiago va a redondear esta idea. Plantea dos preguntas retóricas que tienen una respuesta lógica y obvia. Vamos, versículos 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esa es la pregunta retórica con una respuesta obvia. ¿Cierto? No. No. Evidentemente no. O sea, la aplicación aquí es clara. La respuesta es obvia. No. No puede salir dulce y amarga de donde mismo, del mismo orificio. Si alguna vez usted ha tenido la posibilidad de ver el agua que sale de entre unas piedras, usted la bebe, no sale dulce y amarga de ahí mismo, ¿no? No. Pues dulce y amargo. Exacto. Es imposible. Por eso. De hecho, está ocupando ejemplos de la naturaleza porque evidentemente no es posible. Eso está diciendo Santiago. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Imposible. Es imposible. Como, claro, una aplicación chilena. ¿Le podemos pedir pera al olmo? No. Es lo mismo. Es la misma idea. No. La respuesta natural es no. Porque es contrario a la naturaleza. Asimismo, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cuál es la idea central de estos ejemplos? Asimismo, un creyente no puede alabar a Dios y maldecir a los hombres. Esa es la idea que Santiago nos planteó. Entonces ahora me ponen en Facebook. Los amo a todos. No importa Que el Señor les bendiga. Amén. Cierro el Facebook, cierro todo. No quiero hablar con nadie porque no quiero maldecir a nadie. No, no es la idea. No es la idea. No, que nos cerremos la puerta y cerremos la llave. No quiero hablar ni saber de nadie. No. Hacerlo con amor, no. Dando la mano y no dando nada más, sin hablar. Buscarse lleno del Espíritu Santo. Y la única solución, hermano, Amén. buscarse lleno del Espíritu Santo. Eso. Por algo la insistencia de Pablo en Efesios, ya lo mismo lo estudiamos. Sed llenos del Espíritu Santo. Hacer más espíritu que mandar. Este es el último capítulo. De Santiago nos ha dado duro. ¿Dice usted para traerle algo de esponja? No sé, un escudo. Una coraza. Así también ninguna fuente. Y eso quiere que nos veamos como una fuente, Santiago. No puede dar agua salada y dulce. No podemos maldecir y bendecir a Dios. ¿Bendecimos a Dios? No podemos maldecir al hombre que tiene la imagen y semejanza de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, que nos dé la gracia, que pidamos perdón, que hay que pedirla, y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Amén. Sí, que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Vaya que es viva y eficaz, Señor. Nos atravesó hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, Amén. como dice Hebreos 4:12. Y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así es. Por eso te bendecimos en esta hora. Amén. Y ayúdanos a bendecir al hombre creado a tu imagen y semejanza. Amén.
Perdónanos, Señor, las veces que no hemos hecho eso, sino que hemos mal hablado de otros. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, desde esta hora a aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Y a mordernos la lengua cuando hemos dado cuenta que erramos. Padre, perdónanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Por eso te pedimos que avives el Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a ser controlados por Él. Ayúdanos, Señor, a morir cada día en nuestra carne y vivir para tu gloria, Señor. Encomendamos esta enseñanza en tus manos para que tú la apliques a nuestro corazón y la podamos vivir. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Amén.